Compañeros, estamos compañeres. Bueno, buenas noches. Es mi primera vez como moderadora. Espero que me comprendan, me tengan un poquito de consideración por mis nervios, pero lo cierto que estoy honrada y sumamente agradecida, así como todas, todos, todes, de este diplomado. Esta es una presentación del libro de nuestra querida profesora, y la vamos a nombrar desde ahora nuestra. Poliamor. Carolina Meloni. Su libro, el cual nos ha compartido, un tesoro, La instancia subversiva, decir lo femenino es posible. Bueno, y esta noche, como digo, y sé que todas, todos compartimos esta gran alegría, pero a la vez pena, porque nuestra profesora nos deja. Y alegría porque esta semana ha empezado con dos profesoras de lujo que han hecho precisamente de lo que se trata este diplomado, el espíritu de este diplomado, la democratización del conocimiento. Nos han dado en 5 días conocimientos de años y yo he pensado personalmente, no deben dormir, no deben tener televisión, deben leer. Pero gracias porque es invaluable lo que hemos aprendido en esta semana y lo vamos a tener, yo creo, tan presente, tan metido aquí, como el 1 más 1 es 2, no se nos va a olvidar. Muchísimas gracias a nombre de todas, todos, todes mis compañeros. Un aplauso, por favor. Bueno, y para empezar, nuestra compañera de años, hermana, personalmente, una amiga, la cual que sí no hablamos mucho porque así es Julieta, es reservada, pero es muy compañera, muy compañera. Es un honor presentarles a Julieta Ojeda, integrante de Mujeres Creando, que va a comentar el libro Mujer luchadora, feminista, subversiva. Julieta. Bueno, muchas gracias. Saludarte, Carolina, a todo el público presente, a los estudiantes de este diplomado tan hermoso. Agradecer, Carolina, tu presencia y tu coherencia. Leyendo este texto, la instancia subversiva, decir lo femenino es posible, más que ver tus preocupaciones como teórica, puedo comprender un poco más tu presencia, tu complicidad y tu profundidad con esta propuesta que es tan importante, la del diplomado, el conocimiento de quienes luchan para quienes luchan, organizado por Mujeres Creando, en las 3 versiones realizadas hasta ahora. Lo segundo e importante que tengo que hacer es agradecer a las compañeras de Mujeres Creando por haberme designado la tarea de comentar tu libro, La instancia subversiva. Decir lo femenino es posible. Probablemente si no estuviera de por medio esa necedad tuya y nuestra propia necesidad de pensar en la transformación social, no podría existir este momento, ¿no?, de intersección entre nosotras. Gracias también a María por haber hecho posible este encuentro no solo conmigo, sino con tantas mujeres cis, trans,
no binarias y algunos hombres que han sido y son alumnos de este diplomado. Lo tercero que tengo que decirles es que no soy una académica ni soy filósofa, es más, soy una antilicenciada. Mi lugar aquí no es el de académica ni de aspirante a la academia. He leído este libro con ojos de mujer comprometida con la lucha feminista de Mujeres Creando y como militante de la transformación social. Desde este punto de vista, hay aspectos que me han resonado más que otros en la lectura de tu libro, Carolina, y quería compartirlos en esta presentación. La primera idea que me vino a la cabeza leyendo el título ha sido pensar en que el libro nos hablará de filósofas escondidas, invisibilizadas en el ámbito de la filosofía, las otras pensadoras que no fueron reconocidas por la filosofía hegemónica, que seguro existen y que serán develadas y que yo pensaba que iban a ser develadas en este libro. Craso error. Por el contrario, me llevé una hermosa sorpresa cuando Carolina plantea como uno de los elementos centrales de este libro un cuestionamiento profundo a los orígenes y cimientos de la filosofía misma como disciplina, ya que esta sería fundamental en la configuración del mundo como ahora lo conocemos. Este planteamiento conlleva, por tanto, un cuestionamiento a la arrogancia de la filosofía frente a otras disciplinas, frente al mundo. Carolina señala que la filosofía es un acto de prepotencia. Se arroga, dice la filosofía, una autoridad fundamentadora de tesis y argumentos pretendidamente únicos, imponiéndonos además la universalidad de estos preceptos que han pasado a ser fundantes para todas, todes y todos en los ámbitos cognitivo y moral. La filosofía a la larga constituye un orden filosófico fundante de múltiples esferas de la vida humana, pero organizadas desde una visión dicotómica. Los vencedores y los vencidos, vencidas, vencides en todos los ámbitos. Carolina hace hincapié en el origen occidental y el carácter patriarcal de la filosofía en esencia masculino. El suelo en el que se asienta este saber está manchado por la violencia originaria hacia lo femenino. Esto señala la autora al realizar un desmenuzamiento crítico de esta disciplina. Otro aspecto que me parece fundamental en este ejercicio de honestidad rotunda que nos regala Carolina a las otras, los otros, a partir de una introspección subjetiva, nos comparte lo que le implicó a ella ser mujer o representar lo femenino en ámbitos patriarcales por excelencia, como en la academia y en el mundo casi divino de la filosofía. La autora transitó este camino y construyó una trayectoria académica sintiendo una expulsión permanente. Las inseguridades sobre las que reflexiona nos resultan familiares, porque no solo son de ella, sino que son recurrentes a lo largo de nuestra historia, como parte de lo femenino. Una gran mayoría de nosotras, de nosotres, nos hemos sentido inquilinos en los espacios de la academia y del conocimiento. Este libro surge de un no pertenecer, surge de ser un sujeto no hegemónico, no reconocido, no adoptado por el campo fundante hegemónicamente masculinizado. La autora sostiene que la seguridad en la palabra y la argumentación es un privilegio masculino. Estas reflexiones hacen
y harán eco en la gran mayoría de las mujeres que se acercan y que se acercarán a este libro. Hace eco en mí cuando me recuerda momentos cuando como estudiante ya feminista se me clarificaba el por qué para los hombres era más fácil, el por qué sentía que tenían de antemano un 50% de ventaja por esa seguridad, por tomar la palabra sin temor y por hablar en voz alta sin titubear. A las mujeres en la academia, a lo feminizado en general, no es tan fácil decir, tener certezas sobre lo que decimos, sobre lo que sabemos en las aulas. Las mujeres podemos conocer más que ellos, pero la seguridad masculina en su gran mayoría es rotunda y aplastante, aunque estén vacíos de contenido. Hacen gala de su palabrería, nos dice la autora. Entonces Carolina se pregunta, ¿qué lugar le corresponde a la filósofa? ¿Puede una filósofa existir en toda su dimensión dentro de los márgenes establecidos? ¿Es posible que haya más Hannah Arendt en este ámbito o solo queda el papel de replicantes, complacientes o impostoras de la palabra, procurando un rinconcito en lo ya establecido? Con este libro y desde su trayectoria como académica, la autora concluye que no está buscando un lugarcito y tampoco concesión alguna de esta disciplina fundante para ser reconocida en los parámetros ya establecidos. Qué importante asumir esa vulnerabilidad y transmutarla en fuerza como pensadora no europea inmigrante. Carolina nos habla de la contratrama, del atreverse desde ese lugar. Ella habla desde el bastardismo y de ahí también emerge este libro. Otro aspecto importante, me parece, es el lugar donde ubica lo femenino, no desde una visión biológica, sino comprendiendo lo femenino como un espacio de sujetos no hegemónicos, pensadores, pensadoras, luchadores, luchadoras, gente del sur organizada, soñando otros mundos, disidencias sexuales, las y los colonizados, las y los pobres del mundo, les y los migrantes, los de las periferias. Y ahí encontramos la propuesta, desmantelar todo este entramado desde un compromiso con la transformación social. El canon filosófico, histórica y sistemáticamente, ha negado a esta otra, ese otro diferente. El canon filosófico es expulsador e invisibilizador de lo femenino, de las disidencias, a lo mucho los constituye en objeto de estudio, cuyo denominador común es la opresión o la explotación. Es vital entonces poner en jaque la prepotencia de su erección, me encantan esas palabras, la del orden filosófico imperante, nos dice la autora. Es vital romper esa dicotomía entre la razón y la emoción, instalada la fantasía de la individualidad que superpone la razón al vínculo afectivo y a la creencia. Cito textualmente que solo la ciencia, la razón ilustrada, la tecnología nos conducirán a la mayoría de edad de aquel que piensa por sí mismo. Eso nos plantea este pensamiento hegemónico. Ella, junto a otra autora, nos plantea qué hacer ante este panorama. Nos señala los caminos imposibles y los caminos posibles. La filósofa no existe. Pensar una historia en femenino es difícil. Ni rebuscando ni encontrando nuevas filósofas enterradas en la historia, esto se resignificará. Cómodo está el orden filosófico circunscribiendo a las mujeres a los márgenes del feminismo. En la parte de la propuesta que estuve esperando en la lectura ansiosamente,
es que esa instancia subversiva está pensada como un estar fuera de lugar y no necesariamente buscando un recambio hacia la esencia universal de lo femenino. La autora propone una genealogía distinta, trastornar, agujerear esos espaciamientos y otros que incomodan. Plantea la pluralidad de no universales, la pluralidad, no la universalidad, transgredir, llevar al límite, abrir otros espacios, subvertir, pervertir, impugnar la esencialidad a la que nos han querido recluir, desactivar la teoría, desfundamentarla, generar pensamiento desde la impotencia. Todo esto implicaría una subversión radical de toda filosofía. La instancia subversiva emprende los caminos del exilio y sabotea el orden filosófico. Este libro claramente es un hacia dónde para la filósofa, es para impugnar, para menoscabar esta disciplina, pero también nos plantea retos como luchadoras sociales en pos de una transformación social. Nos reta a ser capaces de crear pensamiento, epístemes que irrumpan, que desestabilicen el orden establecido, la pluriversidad ante la universalidad, la justicia feminista frente a la justicia convencional, y también nos propone hablar en primera persona, así como lo hace también Mujeres Creando, lo que en definitiva implica generar pensamiento y reflexión, generar narrativas y propuestas propias, un pensamiento propio, teorías propias, contra un pensamiento único y hegemónico. Gracias. Gracias, Julieta. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida. Aquí está con nosotras, nosotros, nosotres, nuestra otra querida profesora, a la cual también vamos a extrañar, Adilia de las Mercedes. Un abrazo. Bueno, después de este diplomado entendemos filosofía, pensamiento, feminismo, ya no son abstractos, ya no son constructos ideales, se están materializando en nuestras mentes, en nuestros corazones, y todo gracias a esta democratización del conocimiento. Por lo que estamos ya en esta primera semana listas para seguir absorbiendo mucho más conocimiento. Gracias nuevamente. Ahora me corresponde presentar a Icla Calo, nuestra querida compañera Icla, acróbata y filósofa, quien ella misma es una presentación. No voy a dar más detalles sobre lo que va a ser el día de hoy porque ella misma me lo ha pedido. La presentación va a hablar por ella. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por la cálida bienvenida, por haberme invitado a este lugar. ¿Qué mayor emoción podría sentir yo que he estado en su mismo lugar hace poco tiempo? Soy de la primera corte del diplomado de luchas de quienes luchan para quienes luchan. He tenido el honor de ser alumna de Carolina también. Y pues estar aquí del otro lado es muy emocionante. Yo he transitado, al igual que Carolina, los pasillos de la academia. De todas esas monodimensionalidades que se dicen universales y que se dicen incambiables. De todo lo que está escrito en mármol. Es incambiable, permanente, trascendente, o se presenta de esa manera. Y cuando he pasado el diplomado, eso que parecía el cúmulo del saber de repente se desdibuja. Porque nos enseñan en la academia que el saber es un monolito.
al que tenemos que venerar, por la forma en la que ha sido concebido, por la forma en la que está detallado. Pero el conocimiento es mucho más que un libro, mucho más que una enciclopedia, mucho más que una academia. Este maravilloso texto de Carolina, yo lo veo como una brújula, como una rosa de los vientos, porque no se trata de fórmulas como la mayor parte de los libros de filosofía, que nos dice qué pensar, para dónde pensar y qué concluir. Sino aquí se nos abre el prurito de la curiosidad, el prurito del empute, el prurito de decir por qué. Tanto como la imposibilidad de usar un sombrero de esta manera. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado para usarse del otro lado. La filosofía es lo mismo. Te dice que tiene que ser usado de una manera, de una sola forma. Pero la belleza de este pensamiento al que nos invita Carolina en su libro es entender que podemos usar el sombrero al revés. Y no solo el sombrero, sino cada uno de los espacios del universo. Que podemos entrar a un campo de fútbol y no pensar en pelotas, en todos los sentidos que pueda entenderse esta frase, sino que podemos entrar a un campo de fútbol a coger, a bailar, a soñar, a ser una y a ser todas. Porque el pensamiento no se construye desde la genialidad del hombre cis blanco heterosexual. Su confianza la quisiéramos tener, porque cualquier huevada que dice se hace tendencia. Pero la potencia de la colectividad, la potencia del habitar, la inexistencia que nos otorga lo masculino, esa es la instancia subversiva. El sabernos fantasmas, el sabernos óstracas, ese feminismo ectópico, que está muy bueno, porque cuando más nos acercamos a la matriz, más nos coopta el sistema. Esa rebeldía, esa afueridad de la que nos habla Carolina, la posibilidad de ser en colectivo, siendo, no fragmentos compilados en textos, no ideas paralizadas en resinas de libros, sino ser, siendo mientras somos. No les spoilé el libro, pero por favor léanlo. Es una joya, horas y horas de deleite conceptual y casi sexual. Caro, muchas gracias por el escrito. Bueno, hola, ¿no se escucha? Hola. Bueno, ahora la parte estelar de toda esta noche. Vamos, y no voy a presentar formalmente porque ya se ha vuelto nuestra hermana, una semana conviviendo con ella. Carolina Meloni, decir, evidentemente, nos hemos dado cuenta, es una doctora en filosofía. Ella misma nos los ha dicho y sabemos, ha escrito demasiados libros, una pensadora. Ha sido y es docente de distintas universidades, autora de varios libros, profesora de la Universidad de Zaragoza. No, ya no. Ah, ya no. Ya no. De Alcalá. De la Universidad Europea de Madrid. Tampoco. Ah, además eso me echaron, así que no. Ya. Es que esto es sacado de tu presentación. Bueno, ¿qué más decir? Carolina, estamos esperando con ansias la presentación de este libro. Un aplauso, por favor, para Carolina. Bueno, no sé si voy a hacer el momento estelar o el momento desestelar, porque la profe está cansada, estoy abrumada. Debo decir que estoy realmente abrumada por tanto cariño, por tanta ternura, por tantas ansias de saber. Bueno, la clase de hoy creo que ha sido un preludio precisamente de esta presentación. Quiero agradecer profundamente a Joya Icla por acompañarme, por las palabras que han dicho del libro. Y además les confieso que creo que presentar este libro en esta casa es el lugar de este libro, porque este libro creo que un poco
el graffiti que a mí me hizo pensar en este libro lo tengo justamente aquí. Pensar es altamente femenino, ¿no? Y creo que este libro se ha ido cosiendo precisamente gracias a estos diplomados, gracias a habitar juntas otros modos de pensamiento, gracias a compartir pensamiento y gracias a este graffiti que para una filósofa o para el canon filosófico tradicional es altamente contradictorio, que lo femenino sea precisamente el lugar del conocimiento. Eso a mí me hizo, como les digo, se me disparó muchas de las cuestiones que planteaba en este libro. Quería contarles que precisamente el libro parte de cierta imposibilidad, porque si ven, ya el título es complicado. O sea, el título parte de una pregunta, de si decir lo femenino es posible. Bueno, ya les digo yo que no es posible decir lo femenino, y llevamos 5 días un poco trabajando precisamente en esas dicotomías, ¿no? Si podemos seguir habitando esos lugares, si es necesario seguir habitándolos, si no tenemos que romper con ellos. Hoy hablábamos también del lugar de enunciación y yo les decía la necesidad de que cada una de nosotras, de nosotros y de nosotres, agarremos ese lugar de enunciación. ¿Acaso lo femenino es nuestro lugar de enunciación? Bueno, hemos hecho ejercicios fantásticos, ¿no? Durante estos días para ver el lugar de enunciación que teníamos, el lugar desde donde nos situábamos y el lugar desde donde pensábamos el mundo. Cuando yo me puse a escribir este libro me di cuenta, que mi lugar desde donde yo pensaba el mundo era un lugar altamente eurocéntrico, altamente violento también. Y era un lugar que, paradójicamente, aunque yo lo había habitado durante muchísimo tiempo, no dejaba de expulsarme, no dejaba, de no aceptarme en esos círculos selectos que es la filosofía y que es además la filosofía académica, ¿no? Tal y como la entendemos. Entonces, este libro a mí me ha costado muchísimo porque ha sido como una especie de muerte al padre, o sea, literalmente cargarme a ese padre que es el canon filosófico, pero es cierto, o sea, que me ha permitido agarrar ese lugar de enunciación, eso que trabajamos precisamente hoy en clase, ¿no? Y partir además, este libro, como lo decía Jo, también para mí fue enfrentarme no solo a mi vulnerabilidad, sino al balbuceo, que seguramente a todas les pasa, a todas y a todos los cuerpos no hegemónicos, los sujetos no hegemónicos, los sujetos que no somos reconocidos como válidos en esos círculos del saber, en esos círculos del saber hegemónico entendido como círculos también de poder. Y no sé si les ha pasado, yo incluso con años de experiencia como profesora, cuando tengo que dar una charla, cuando tengo que dar una conferencia, incluso hoy estoy un poco nerviosa, ¿no? Y balbuceo, tartamudeo. No sé si les pasa cuando van a hablar que hay cierto tartamudeo, nos tiembla la voz, ¿no? La voz masculina y sobre todo la voz investida por ese logos filosóficos nunca tartamudea. Siempre tiene algo que decir, aunque sea la pelotudez más suprema, aunque no tenga un conocimiento por detrás, ¿no? Siempre hay, siempre tienen que hablar. María lo señaló en la presentación de este diplomado, siempre hay un hombre que levanta la mano. Es el primero en levantar la mano, aunque sea una tontería, aunque no tenga ni idea de lo que se está hablando, ¿no? A mí eso, cuando yo era estudiante, me daba muchísima envidia de ver a mis compañeros que hablaban, que preguntaban, utilizaban conceptos filosóficos que yo no entendía. Nunca tuve esa capacidad de palabra para habitar el ágora de la filosofía, ¿no? Entonces, escribir este libro me hizo comprender efectivamente que lo femenino no habita ni el ágora ni la teoría. Hemos sido expulsadas de ese espacio público, ¿no?, que hemos trabajado en clase, pero también del pensamiento, de la manera de hacer pensamiento. Hay una frase, además de esta, que a mí me hizo pensar mucho, que es una filósofa francesa a la que yo admiro mucho, y cuando yo leí esa frase me generó muchísima inquietud también para pensarla, pero también muchísima tristeza, pero luego le di la vuelta. Y esta filósofa dice, la filosofía es la tumba de la mujer. Es decir, no hay nada en la filosofía
que dé lugar a un pensamiento de lo femenino. Y claro, cuando yo pensaba en esa tumba, para mí la imagen que se me venía era, y todas seguramente la reconocen, es el mito fundacional de la filosofía, que es esa caverna platónica, ¿no? Y fíjense cómo es ese mito. En ese mito hay unos seres encadenados que están en torno a un fuego, además, y uno de ellos se levanta, se erige como un falo, ¿no?, erecto, y va en busca de los grandes ideales, ¿no? Y ese es el filósofo. Ese, además, es el que viene a contarles a los otros la verdad de las cosas. Y los otros se quedan como sombras ahí en esa tumba, en esa cueva, calentando el fuego. Y yo pensaba, ¿quiénes se quedan calentando el fuego? ¿Quiénes se quedan siempre encerradas en la cueva para calentar el fuego, para limpiar la mierda, para barrer, para cuidar de ese filósofo que se ha ido a mirar las estrellas, ¿no? Bueno, esa frase de la filosofía es la tumba de la mujer me permitió también repensar en esa cueva y resignificarla. Y yo pensaba cuando escribía este libro, ¿y por qué no hacemos de esa cueva una fiesta? ¿Por qué no nos apropiamos de esa cueva platónica y hacemos ahí una fiesta para perder el sentido, como decía María, ¿no? ¿Por qué no hacemos ahí grafitis a las mujeres creando, ¿no? Bueno, puede que en ese lugar esté eso que yo he querido pensar como lo femenino. Sé que es un concepto, bueno, problemático, lo femenino, ¿no? Sé que es un concepto que, como decía Jo en su presentación, siempre ha sido relacionado con un modo de opresión. A todas nos oprime lo femenino, ¿no? Y lo hemos visto en clase, hemos hablado de muchas de las cualidades que se nos han impuesto desde un sistema patriarcal. Si voy a dejar mi poncho. Yo te lo arreglo. Gracias. A todas nos han impuesto una serie de características que nos asfixian, ¿no? Que nos oprimen, que no nos gustan, como yo les preguntaba, ¿qué no les gusta de su género? ¿Qué las violenta de su género? Y todas, casi todas, coincidían en un montón de características relacionadas precisamente con esa cueva platónica casi, ¿no? El encierro en lo doméstico, la menstruación, el mito de la maternidad, todo eso que nos agobia y que estamos hartas de encarnar también es lo femenino. Pero por otro lado, hay en lo femenino algo que para mí es radicalmente subversivo. Por algo, como dice la gran Rita Segato, que también va a ser profesora, ¿no?, de este diplomado, lo femenino genera sospecha. Lo femenino, por algo el sistema patriarcal lo ha querido silenciar, lo ha querido borrar, ¿no? Entonces, de la mano de Rita también fui a escarbar un poquito qué había en lo femenino de resistente. Y creo que podemos rescatar un femenino no hegemónico. Creo que podemos habitar un femenino múltiple, como me gusta a mí pensar, una multitud, ¿no?, que no encarne necesariamente en un cuerpo biológico llamado mujer, ¿no? Hay múltiples femeninos, podemos decir, que podemos habitar. Ustedes también hoy me contaban muchas cosas que les gusta encarnar de su género, ¿no? Y que están ahí, que eran hasta el chisme, decíamos, como objeto de pensamiento, ¿no?, como creador de pensamiento, y bueno, un montón de lugares que se nos han negado y que deberíamos rescatar. Yo les lanzo la pregunta de si podemos hablar de lo femenino. A mí me ha costado mucho responderla, no sé si termino de responderla en el libro, y la única imagen que me venía para pensar en eso femenino es esa idea de la subversión. También de una deserción de muchas de las cosas que nos atan a un femenino opresivo, ¿no? Y eso es la instancia subversiva. Un femenino siempre disidente, un femenino no universal, un femenino antagónico, un femenino múltiple. Es lo que me gusta pensar, ¿no? Y poco más, no sé qué más contarles del libro. Creo que las dos compañeras han hecho, bueno, una presentación magnífica. Quizás contarles, bueno, que esa filosofía que a mí me atraviesa, que Jo la ha escrito también junto a la academia. Yo también soy un sujeto que me siento muy violentado dentro de la academia, a pesar de ser académica, pero que siempre intento llevar mi lucha feminista al seno mismo de la academia, porque soy una gran
confío y creo que podemos también ocupar la academia. Y creo que con este diplomado lo estamos haciendo. Creo que es necesario ocupar, desmontar la academia y que políticamente tenemos también la tarea, incluso las que habitamos dentro de la academia y las que no, de ocupar ese lugar y empezar a pensarlo desde otro lugar, ¿no? Es también una tarea política que tenemos que llevar a cabo, apropiarnos de ese lugar. Y respecto les decía, a la filosofía, ya me estoy desorganizando de mis notitas, pero a mí me gusta más que pensar en la filosofía con mayúscula, el libro propone pensar en el orden filosófico, entendido de manera similar al orden patriarcal. También lo hemos visto en clase, como el patriarcado no es un sistema único, ¿no? Decíamos, como el patriarcado no es un sistema monolítico y universal en ese sentido, sino que es un orden que atraviesa muchos órdenes y que genera muchas opresiones. Bueno, para mí el orden filosófico también es precisamente un orden que impregna otros órdenes. Y ese canon filosófico que a mí me han disciplinado en él, ¿no?, para aprendérmelo y para aprenderme las tradiciones, creo que también es una labor muy grande empezar a desmontarlo, porque no solo es eurocéntrico, no solo es patriarcal, es que es radicalmente misógino, es radicalmente racista, tiene una violencia fundadora y además es cómplice precisamente de muchas tesis que luego han fundamentado el orden colonial, porque es ahí donde tenemos que ir a buscar lo que son las jerarquías, las categorías, las diferencias de seres. Está ahí, en esa filosofía griega, que además se nos vende como la filosofía moral que ha dado lugar a la democracia, ¿no? Esos grandes conceptos que nos vende Europa, desde su jerarquía epistémica. Entonces, yo prefiero pensar en ese orden filosófico para poder desmontarlo mejor, y como señalaba Jo, no he querido hacer una historia de la filosofía en femenino, rescatando voces de autoras, que las hay, claro que las hay, pero hay muchísimas otras voces de pensadoras, de escritoras, de poetas, porque creo que si no salimos de ese orden filosófico, da igual que seamos mujeres u hombres, porque seguimos reproduciendo los mismos esquemas de ese propio orden, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de desmontarlo pieza a pieza, ¿no? Y poco más, compañeras. Agradecerles, me vuelvo a Madrid profundamente feliz de todos estos días que hemos compartido juntas, juntos y juntes. Creo que hemos aprendido mucho de manera colectiva. Creo que han salido muchísimos debates, muchísimos conceptos, muchísimas ideas. Creo que nos hemos dejado tareas pendientes, ¿no?, también para construir precisamente otras formas de pensar desde lo femenino, desde lo no femenino, desde otras categorías. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar en el camino para ir reconstruyendo esas genealogías que tenemos que ir repensando. Muchísimas gracias a todas. Parte. Hola. No sé si alguien